Hola, bienvenidos al episodio de masas, donde veremos cómo aplicarlo a un proyecto. Estaré utilizando el modelo que vimos durante el curso. Las masas las vamos a encontrar dentro de la ficha masa y emplazamiento en el primer apartado que vemos, que es masa conceptual, y tenemos dos opciones, una masa in situ y otra colocar una masa, que esto sería importar una familia de una masa que ya existe en nuestra biblioteca y utilizarla como referencia. Pero vamos a utilizar la opción masa in situ, que de cierta manera es muy similar al proceso que vimos con el modelado in situ. Tenemos que colocarle un nombre, voy a utilizar masa 1 y vamos a entrar a una nueva interfaz. Si te fijas, todos los botones en la cinta cambiaron desde las fichas, ya no aparece arquitectura, estructura, instalaciones. Es una interfaz totalmente nueva en la parte superior. Y bueno, ¿cómo vamos a poder crear estas masas? Desde la ficha crear, en el apartado dibujar tenemos habilitado nuestro cuadro de herramientas de dibujo, en el cual podemos seleccionar, voy a utilizar la herramienta de línea, y voy a trazar una línea, nada más. Una vez creada esta línea, más adelante veremos creando algún polígono, hay que seleccionarlo y después en la ficha contextual, en el apartado forma, hay un comando y un menú desplegable que se llama crear forma y vamos a elegir forma sólida. ¿Qué es lo que va a hacer? A partir de esa línea o ese polígono, hace una extrusión, crea ya un volumen. Voy a hacer ahora el ejemplo con un rectángulo. Después de crearlo, tengo que seleccionarlo. Voy a utilizar la caja de selección. Ya seleccioné las 4 líneas y utilizo forma sólida. Este es el primer paso para comenzar a crear las masas. Ahora, hay que conocer cómo están formadas estas masas. Si bien pareciera una geometría 3D nada más como una extrusión, es mucho más que eso, ya que con las masas podemos seleccionar cada uno de sus componentes. ¿Y estos componentes cuáles son? Pues serán desde los bordes, será la cara completa y será los vértices. Cada vez que yo seleccione algún elemento va a aparecer este icono, el cual nos va a permitir modificar la posición de ese elemento nada más. Voy a verlo con esta superficie que se creó a partir de la línea. Si selecciono este borde nada más y lo muevo en este sentido, voy a orbitar un poco para entender. Aquí ya se inclinó ese plano porque moví todo el borde, pero si solamente moviera este vértice y lo moviera en este sentido, voy a orbitarlo un poco para entender la figura, únicamente se movió ese punto y ya obtengo una superficie totalmente curva. Lo mismo va a suceder con esta masa. Podemos seleccionar cualquiera de sus caras, moverlo en cualquiera de los ejes. Puedo seleccionar un borde y moverlo, o incluso puedo seleccionar el vértice y mover su posición. A partir de esto podemos crear formas que antes en el proyecto sin las masas no podríamos. Sería muy complicado o imposible. Ahora, de esto trata el modificar una forma sólida de una masa, pero ¿qué pasa si quiero agregar más elementos a esta forma sólida? Bueno, podemos agregar más formas a la misma forma sólida, pero sobre caras planas.
Por ejemplo, voy a crear un cubo, un prisma, donde todas sus caras están planas, no están deformadas. Y voy a dibujar sobre alguna de esas caras otra forma para generar un volumen más. Puedo crearlo sobre la cara superior y quiero que noten que cuando colocas el cursor sobre una cara, esa se resalta y se define como el plano de trabajo sobre el cual vas a poder dibujar esta nueva forma. Hay que seleccionarla y crear una forma sólida, y así puedes ir agregando más elementos sobre esa forma inicial. Aquí voy a agregar la otra forma. ¿Qué sucede con esta forma? Aquí vamos a tener una limitante, ya que la cara superior pues la deformamos en algún momento. O sea, sobre esa cara no se adapta la forma. Podemos notar que se resalta este rectángulo de color azul, que es, digamos, el plano de trabajo sobre el cual puedo dibujar estas líneas. ¿Ok? Puedo seleccionarlas y crear una forma sólida. Puedo hacerlo hacia abajo y va a perforar ya la otra forma. Esta cara es la que se mantiene, digamos que recta, y sobre esta sí puedo dibujar estas líneas. Ahora, es muy importante conocer pues en qué nivel estamos dibujando las líneas o en qué plano de trabajo. Ya vimos que automáticamente nos reconoce la cara sobre la cual podemos dibujar una forma, pero al trabajar en una vista 3D a veces nos puede engañar la perspectiva y yo podría creer que este volumen está en la planta baja, pero si orbito un poco puedo notar que se dibujó en un nivel más arriba. Entonces, ¿cómo tener la certeza de que estamos dibujando las primeras líneas de nuestra masa en algún nivel en específico? Pues bueno, todo ocurre desde la cinta de opciones. Aquí en la opción plano colocación puedo elegir planta baja, y ahora sí tengo la certeza de que estas líneas que estoy dibujando se están creando a ese nivel. Voy a orbitarlo un poco, ahí ya se pueden ver que están en la planta baja. La selecciono y utilizo la forma sólida. Si ahora quisiera dibujar algo en la planta alta, puedo hacer el mismo proceso, cambiar el plano de colocación, planta alta, y trazar, por ejemplo, estas líneas, seleccionarlas y utilizar la forma sólida. Y así puedo ir construyendo una masa con varias formas. Ahora, ¿qué sucede con perforaciones o algo que le quiera quitar a esa masa inicial? Pues tenemos la opción de crear formas vacías. Por ejemplo, aquí vamos a crearlo sobre esta cara. Aquí ya no me está reconociendo el plano o la cara para poder dibujarlo. Tendré que utilizar definir plano de trabajo o dibujar en cara. Así ya puedo recuperar esta opción para dibujar directamente sobre esta cara de la forma sólida. Y ahora, seleccionando esas líneas, en vez de utilizar forma sólida, vamos a utilizar la forma vacía. Se va a generar un volumen, pero va a crear un recorte automáticamente sobre esa masa. Y así es como podemos ir agregando varias perforaciones sobre la conceptualización de la forma conceptual de ese volumen o del entorno del proyecto. Ahora, para todo este proceso te recomiendo que pues domines las herramientas de
modelado de formas básicas, que es extrusión, barrido, fundido y revolución. Dominando y entendiendo al menos esas herramientas vas a poder crear las masas con las formas que tú quieras. Por ejemplo, todo esto que hemos hecho es muy similar a cómo funciona la herramienta de extrusión. Para la herramienta de barrido, en la cual necesitábamos un perfil y un camino sobre el cual iba a recorrer ese perfil y se iba a crear una forma. Aquí lo podemos hacer dibujando el perfil sobre una cara, por ejemplo. Voy a dibujarlo sobre la cara de este volumen. Este sería mi perfil. Ahora necesito dibujar el camino, que puede ser una línea. Esta línea la voy a dibujar sobre el plano de trabajo y el plano de colocación lo voy a cambiar a planta baja. Una línea nada más. Ahora selecciono esa cara más la línea y doy clic en forma sólida. Aquí obtendremos ya este volumen. La otra herramienta que teníamos era la de revolución. La de revolución se trataba de dibujar un perfil y después elegir un eje de rotación, por ejemplo una línea por acá. Seleccionamos el perfil y esa línea que va a ser nuestro eje de rotación y damos clic en crear forma. Entonces este perfil dio la vuelta alrededor de este eje de rotación que ahorita pues ya desapareció. Voy a hacerlo otra vez. ¿Qué pasa si este eje lo recorro un poco más cerca de esa primera forma? Pues voy a obtener un aro un poco más pequeño, un poco más cerrado. Ok, y a ver, esta figura la voy a dejar activa. Y por último, la herramienta de fundido. Esa herramienta nos puede servir mucho para crear formas que vayan cambiando a través de sus niveles. Por ejemplo, puedo tener esta forma. Vamos a hacerlo con... Bueno, sí puede ser con el rectángulo. Este rectángulo de la planta baja, ahora voy a dibujarlo. Voy a dibujar sobre la planta alta. Para dibujarlo exactamente sobre las primeras líneas, puedo rotar el cubo y verlo desde la parte superior. Y ahora voy a dibujarlo de esta manera. Quiero que observes que no están en el mismo nivel, ¿sí? La segunda se dibujó en la planta alta. Y voy a dibujar un tercer rectángulo, pero ahora en el nivel de la azotea. Voy a seguir el mismo proceso. Y este último quiero que sea así. Ya tengo tres formas totalmente diferentes. Las puedo seleccionar y doy clic en crear forma. ¿Qué es lo que sucede? Se mantienen, digamos que los planos o las líneas guía, pero se unen a través. Y bueno, obtuve una forma muy interesante uniendo esas tres. Lo mismo puede suceder para la hora de crear edificios, que eso lo veremos en un video más adelante. Entonces, como conclusión de este primer tema, pues podemos utilizar estas masas para crear volúmenes de nuestro entorno. Si quisiera representar alguna construcción que estuviera al lado del proyecto, creo que las masas es muy buena opción para hacerlo. Voy a crear como si existiera alguna casa aquí al lado. ¿Cómo hacer para modificar una forma vacía que ya se creó?
Si aquí no me la está, digamos que resaltando, podemos utilizar la tecla de tabulador acercándonos a un borde donde sabemos que ahí está la forma vacía perforando, y aquí ya salió resaltada. Doy clic para seleccionarla y ya puedo seguir trabajando con ella. Aquí tengo que resaltar esta cara, en la que quiero modificar la posición, y también la de este lado. Ok, ya seleccioné la forma vacía y esta cara es la que quiero. No quiero que perfore todo. Hasta ahí. Excelente. Voy a hacer algunas adecuaciones nada más. Ok, ya teniendo esta volumetría, podemos agregarle material, seleccionando toda la volumetría. Aquí utilicé la tecla de tabulador, lo resalta, y vamos a ver que en la paleta de propiedades podemos entrar al administrador de materiales y poder elegir algún material que tenga esta forma. La masa por default va a aparecer con ese estilo o esa representación con transparencia, pero podemos ponerle pues, cualquier otro material, por ejemplo un estuco. Ok, y de igual manera para este volumen hay que seleccionar todo el volumen. Aquí ya puedo escribir directamente el nombre del material. Y Alaska, aquí faltó este elemento, estuco, y a las caras, donde en teoría iría algún vidrio, podemos aplicárselo. Oh, aquí me reconoce todo. Ok, entonces tendremos que omitir esta parte, ¿sí? Y dejarlo como una mera volumetría. Ya teniendo lista esta masa, damos clic en finalizar. Vamos a volver al proyecto. Aquí pues tendré que ajustar un poco todos los elementos de entorno, todos los árboles que tenía. Pero bueno, esta masa se va a comportar como un solo elemento, que si la quisiéramos editar tendremos que seleccionarla y en la ficha contextual ir a editar in situ o dando doble clic sobre la masa. Esta masa pues ya nos debe aparecer en las otras vistas, por ejemplo, por ejemplo aquí ya se nota esta masa, creo que es esta. Ok, y ya aparece. Voy a bajar el estilo visual a sombreado para que no se trabe un poco. Ok, aquí ya me reconoce la masa y pues vaya, creo que sirve mucho como referencia para construcciones o elementos que tengamos en un entorno, sí, que no destaquen mucho, pero pues que nos sirvan de referencia. Si en algún momento llegara a ocultarse esta masa o no se viera en las vistas, bueno, puede ser por diferentes razones. Desde masa y emplazamiento tenemos aquí este menú desplegable
donde nos dice que se muestran las masas dependiendo de la configuración de la vista. ¿Qué es esto? Pues que tal vez en visibilidad y gráficos, si vamos a la categoría de masas, no la tengamos activa, entonces por eso nos está mostrando. Aquí solamente hay que verificar esta cuestión de visibilidad y gráficos para hacer que esté visible, si es que no te llega a aparecer. ¿Sale? Pues bueno, hasta aquí llegamos con esta introducción de masas. Nos vemos en el próximo video.